características del osciloscopio, en todo caso, estuvimos viendo aquello que tiene que ver con los elementos, las partes que le corresponden y más o menos la función de las terminales. Vamos a proceder con el uso del osciloscopio para identificar el valor de una señal y leer distintas señales conectadas al generador para ver cómo son los ajustes y así permitirnos pues la interacción con el mismo. Voy a compartirles en primera instancia la presentación. Con esto comenzamos. Bien. Entonces vamos a ver, nuestro tema en este caso es el uso del oscilograma. Y para tales fines, comenzamos entonces ahorita. Bien, estamos acá. Muy bien. El oscilograma básico va a tener esa forma. Es lo que les decía, una cuadrícula, y que esta cuadrícula nos va a permitir identificar las señales. Ahora, nosotros tenemos primero que nada dos referencias. La referencia horizontal, que está aquí abajo, la línea punteada, y la referencia vertical, que está aquí. En este caso es una cuadrícula de 8 por 10. Las lecturas verticales son para la amplitud, es decir, para saber el voltaje de la señal, y las horizontales son para medir el tiempo. Cada cuadrito tiene un valor dependiendo de la configuración del osciloscopio. Nosotros lo llamamos voltaje por división o división de voltaje. Esa división de voltaje nos permite entonces representar señales grandes. Si yo quisiera ver 200 voltios aquí, en este osciloscopio, es posible si yo estoy, por ejemplo, a 100 voltios por división. Luego, en la parte horizontal tenemos la división de tiempo. Cada cuadrito puede valer una cantidad específica de tiempo de 1 segundo, 2 segundos, o puede valer 50 milisegundos o hasta 50 microsegundos, dependiendo de la frecuencia que la señal va a tener en él. Están luego estas otras dos referencias de aquí arriba, que están marcando más o menos la mitad de la pantalla, o la mitad de la cuadrícula superior. Poco más, poco menos. Que nos sirven también como una referencia. Algunos lo denominan voltaje efectivo cuando trabajamos, por ejemplo, con señales senoidales. Una señal senoidal que llegue hasta la intersección acá va a tener su voltaje efectivo en esta cuadrícula. Bien. Estas marcas entonces representan flancos también, o distribuciones. Las subdivisiones están acá, se las mencionaba antes. Cada cuadrito tiene 4 subdivisiones, es decir que cada subdivisión vale 0.2 cuadritos. ¿Sí? Si el cuadrito valiera 5 voltios, entonces cada división sería 1 voltio. Si el cuadrito valiera 1 voltio, cada división sería 0.2 voltios. Es así como lo distinguimos. Entonces tenemos divisiones y subdivisiones. Las divisiones siendo el cuadrito total y la subdivisión pues cada rayita. Nosotros vamos a contar los cuadritos o las divisiones y las subdivisiones para obtener el valor de la señal. Aquí está también la horizontal, entonces lo utilizamos nosotros para definir. Necesitamos identificar dónde empieza y dónde termina una señal, ya que las señales suelen ser periódicas. Una vez que nosotros identificamos un periodo, vamos a buscar dónde la señal empieza y vamos a buscar dónde la señal termina. Y vamos a medir únicamente un ciclo, es decir, una de esas piezas que se repiten. Ahora, estas piezas entonces que se van a estar repitiendo, aquí por ejemplo, si se fija bien, hay una señal cuadrada. Esta señal cuadrada empieza aquí, sube acá, tiene la mitad del ciclo aquí, positivo, y tiene un ciclo de bajada aquí, negativo.
Entonces toda la señal empieza aquí y termina acá. Empieza arriba, termina abajo, donde empieza la otra señal. Nosotros siempre vamos a tener que identificar eso, los puntos de inicio y los puntos de final, ya que eso nos va a permitir identificar las cosas. Entonces la señal, dijimos, empieza aquí y termina aquí. ¿Les queda claro el inicio y el fin de la señal? Sí. Bien. Siempre que nosotros le damos una señal de esta, vamos a necesitar ajustarla precisamente por eso. Para determinar matemáticamente cuánto vale. Así, si cada cuadrito de estos fuera un voltio, esta señal tendría desde arriba hasta abajo 1, 2, 3, 4, 5.5 cuadritos. Significa que si la señal está a un voltio, esta señal mide o vale 5.5 voltios. Desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Esa es la amplitud de la señal en valor pico pico. Desde el pico más alto hasta el pico más bajo. Desde el valor mínimo al valor máximo. La amplitud total. Si la señal fuera simétrica, podemos medir entonces un semiciclo y determinar el valor de la señal pico. Luego con el tiempo tenemos acá, mire, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si cada uno de estos cuadritos fuera un segundo, significa que esta señal tarda 8 segundos en formarse, que es muy poco probable. Entonces, si fueran 5 milivoltios por división, tendríamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 milivoltios, es decir, 0. Bueno, milisegundos. Sí, porque este es el tiempo. Entonces serían 40 milisegundos si valiera 5 milisegundos por división. De modo que tardaría 0.004, no, 0.04 segundos en ejercer esta parte del ciclo. La señal eléctrica más común que nosotros vamos a ver es la señal de seno a 60 Hz, donde cada ciclo tarda 16.66 milisegundos. Es poquísimo, casi nada. Pero ¿por qué se repite 60 veces en un segundo? Bien. Ahora, aquí tenemos entonces una señal. Y esta, lo que les decía, la amplitud del tamaño desde aquí arriba hasta aquí abajo son los cuadros verticales por división de voltaje. El periodo es desde donde empieza hasta donde termina. Y son los cuadros horizontales por división de tiempo. Y la frecuencia es el inverso o dividir uno entre el periodo. Entonces, en esta señal nosotros identificamos que la señal comienza aquí. Comienza, sube, baja, sube y aquí vuelve a comenzar. Nosotros entonces identificamos un ciclo de señal. En este caso, un ciclo de señal está comprendido aquí. Sí, en ese recuadro que no se mira. Vamos a probar otra vez. Ajá, entonces un ciclo de señal está ahí, en rosado. Empezando en este punto, terminando en este punto, arcando desde acá hasta acá. Si retomamos la idea de un voltio por división, esta señal tiene 6 voltios, tiene 3 voltios pico y 6 voltios de pico a pico. ¿Sí? 6 desde aquí hasta acá y 3 desde 0 hasta acá. 3 desde 0 hasta acá. Empieza aquí, termina aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos en la división de tiempo. Si son 5 milisegundos, esta señal tarda entonces 5, 10, 15, 20 milisegundos en funcionar. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es que se hace el proceso? Más o menos. Más o menos, ok. Nosotros dependemos siempre de la división de tiempo y la división de voltaje. Ese es un parámetro que se les va a entregar. Si nosotros en este ejemplo puntual entonces tenemos que la división de tiempo, la división de voltaje o volt div es igual en este caso a, digamos que sea de 5 voltios por división y tenemos un time div o división de tiempo que sea igual ahora a, en este caso,
2 milisegundos por variar el número. Entonces, para encontrar la amplitud, nosotros vamos a contar los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos verticales tiene esta señal? 6, creo. 6. Sí, 6. Entonces contamos 6 cuadritos verticales por el valor de la división de tiempo. La división de tiempo equivale 5 voltios. Entonces 6 por 5, esta señal tiene 30 voltios en la amplitud. Ahora, si queremos ver el periodo, nosotros hacemos lo mismo. En este caso hay 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos horizontales por la división de tiempo es 2 milisegundos. 2. Eso nos da 4 por 2, 8 milisegundos. Sería lo que dura un ciclo de señal. Ahora, si yo quisiera saber la frecuencia, vamos a dividir 1 entre 8 milisegundos. En este cálculo tiene que recordar que los exponentes son necesarios. 1 entre 8 milisegundos da como resultado 125 Hz. ¿Quién le puede tomar foto a eso? Creo que va a subir la presentación en Classroom, ¿no? Sí, así es. Vaya. Ah, bueno. Entonces tenemos 125 Hz. Estos 125 Hz representan el total de la señal que en este caso se está utilizando. Entonces este parámetro me lo da el osciloscopio y yo puedo calcular entonces para una señal. Si las características de división de tiempo y división de voltaje cambian, aunque la señal tenga la misma forma y ocupe los mismos cuadritos, pero en distintas escalas va a tener distintos valores. Es decir, aquí lo que nos importa es, 1, ajustar la señal de modo que se vean los cuadritos, y 2, nos importa también que identifiquemos adecuadamente la división de voltaje y la división de tiempo. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Eso fue completamente inesperado. Mira, estamos aquí. Bueno, aquí tenemos dos señales. Esta es la pantalla del osciloscopio digital. Aquí están entonces los valores, mire, y se los voy a señalar. La división de tiempo está aquí. ¿Dónde? Aquí. En el recuadro rosado. Está en base. Está 200 microsegundos por división. La división de voltaje se la voy a marcar en azul. Está aquí, mire. Para el canal A son 5 voltios por división. Y para el canal B son 5 voltios por división. ¿Sí? ¿Lo nota? Sí, profe. Va, perfecto. Sí, profe. Ahora necesitamos identificar dónde empieza y dónde termina la señal. Comienza de arriba y termina abajo. No. Es una manera de verlo. Nosotros aquí podemos identificarlo de dos formas. Lo que necesitamos es encontrar dos periodos de señal, es decir, dos puntos en los cuales nosotros ya veamos que se está reiniciando el ciclo. Bien. Por ejemplo, mire, aquí usted puede tomar como referencia este punto y este punto como inicio y final de las dos señales. ¿Lo ven ahí en verde? Entonces, la señal empieza abajo, sube, baja y vuelve a subir. Aquí yo tengo entonces un ciclo de señal.
El otro punto donde usted puede identificarlo es aquí, mire, en el punto más alto. Acá, las dos señales podemos tomar ese como el inicio, pero tendríamos que tomar este como el final. En el ejemplo es más sencillo utilizar el que está aquí al inicio de la pantalla y el que está en el de la referencia central. Así que ese es el que vamos a tomar. Y vamos a ver entonces cuánto tiene esta señal aplicando el método. Entonces, primero para el canal 1. Para el canal 1 o channel 1, o channel A en este caso, vamos a dejarlo como H1. Vamos a ver entonces, primero la amplitud. Para la amplitud tenemos que contar los cuadritos verticales. Ahora bien, esta señal, si se fija, está diferente. Aquí está y se pasa un poquito. Y aquí está abajo y se pasa un poquito. Nosotros tenemos que estimar más o menos qué tanto se pasa. Entonces tengo 1. ¿Qué? Este más o menos abarca una rayita hasta aquí 1.2. Y supongamos que aquí es la mitad de una subdivisión. Podemos estimar que son 1.3 cuadritos. ¿Les parece? Sí. Ahora, esa es una estimación si tomamos solo eso. Pero recuerde que la señal se mide desde el centro. Desde 0. Es decir, nosotros vamos a comenzar aquí en el eje horizontal. Si desde el horizontal hacia arriba medimos, tiene 1, 2, 2.1, ¿verdad? Entonces usted puede cometer ese error, que mida solamente el tamaño de la señal y no considere la referencia del 0. Se miden de 0 hacia arriba. Es decir, de aquí a acá. Bien. Ahora de nuevo para el canal 1. Esto no lo vi venir. Bueno. Decíamos entonces, para el canal 1, la amplitud va a ser 2.1 por la división de tiempo, la división de voltaje es 5 voltios. 5 voltios, profe. 2.1 por 5 son 10.5. 10.5 voltios. Ahora, el tiempo o el periodo. El periodo aquí es igual a cuántos cuadritos hay horizontales, desde que inicia hasta que termina. Si contamos hay 5 más o menos. 1, 2, 3, 4. De hecho sí, son 5 exactamente. Digamos que son 5. 5 por. Y aquí nuestra división de tiempo es 200 microsegundos. Micro es 10 a la menos 6, no lo olviden. O exponente a menos 6 en su calculadora. 5 por 200 micro. 2500 creo. Nos da 1000. 1500 o 2500. Nos da un mili. Ajá, ese. 1000 digo yo. Ah, bien. Un milisegundo. Les da 1 por 10 a la menos 3. Si multiplican 5 por 200 exponente menos 6, el resultado es 1 por 10 a la menos 3, que es un mili. El último dato que nosotros consideramos aquí es la frecuencia. Que la frecuencia sería 1 entre un milisegundo. Aquí sin calculadora le puedo decir que esto da un kilohertz. Ajá, 1000 Hz. Un kilohertz. Sí, nos da 1000 Hz o 1 kilohertz. 1000 Hz. 1 kilohertz. Ahí está. HZ. Y nosotros hemos leído la señal que está ahí con los parámetros del osciloscopio que está acá. Ahora, la segunda señal, la que está en rojo, es más pequeña. Y la frecuencia y el periodo no cambian. ¿Pero cuál sería la amplitud?
En el canal 2. Solo la amplitud. La amplitud del canal 2, Ujú. ¿Cuál sería? 5 voltios. No, la del 2. Ah, 5. la del 2. Ajá. La señal roja. Eh, 200. No. No, no es 1.1. ¿Cuánto? Mm, ¿Cuántos cuadritos 0.9. abarca la señal roja? Verticales. Como medio cuadro. 10. Como medio cuadro, ¿verdad? Entonces, Podría ser medio cuadro. 5. No. punto 5, punto 6, por ahí. Digamos punto 5 Ujú. por 5. Ya me perdí. Cuadros verticales de la señal roja 2.5 por ahí. Oh, por la vertical. Pues división sí. La misma. amplitud. Punto 5 por 5 5 son 2.5 voltios. En ese caso estábamos, quiero ver, en rojo, con este. Solo la distancia de aquí a aquí, 3.5. que sí es más o menos punto 5. Así de fácil. Nosotros podemos entonces determinar los valores de estas señales. Ese es el procedimiento estándar. Bueno. Muy bien. Vamos entonces a ver ahora en el simulador. En el simulador de nuevo vamos a tener presentes el generador y vamos a tener presente el osciloscopio. Así que vamos acá. Aquí está. Aquí tengo el generador, mire. El generador de funciones, entonces, si lo enciendo, tiene un valor de inicio de 100 milivoltios pico. Yo selecciono el tipo de señal que quiero, si la quiero diente de sierra, cuadrada, una de pico, una creciente, si quiero generar ruido, una señal arbitraria, AM, FM. Entonces, normalmente nosotros utilizamos señales normales. Aquí seleccionamos la frecuencia, aquí seleccionamos la amplitud, el offset no lo tocamos nunca, y con eso vamos a definir entonces la señal. Ok, acá tenemos de nuevo nuestro osciloscopio, que es donde vamos a ver las señales, en el TDS 2024. Así que lo primero va a ser conectar. Mm, El generador tiene una salida, es esta. Conecto la salida terminal 1. Aquí me dice, ¿ve? Que he conectado. Voy a poner acá. Que está conectado al canal 1. Ahora los negativos. Vamos a ver si son necesarios. Ajá, dice que... No, de hecho no lo era, porque aquí lo que hemos conectado es otra cosa. Miren. Y es que conectamos el sync. El sync no necesitamos conectarlo, así que lo vamos a solventar. Tenemos solo sync. Así que la salida del generador es este. Lo ponemos acá. Ahí está. Vamos entonces a encender 25. ambos. Vamos a seleccionar una señal de estas. Con una frecuencia de 1 kilo, está bien. Y vamos a poner una amplitud de... A ver... Hay que girar esto. 5 voltios. 5 voltios. 1 kilo entre por 5 voltios. Bien, el osciloscopio ya está encendido. Así que seleccionamos el canal 1. Vamos a ver. No está detectando nada. Puede ser porque no tenemos la referencia de tierra. A veces pasa. Bien, aquí estamos.
Esta es nuestra señal y tenemos que ajustarla. El voltaje por división es correcto. Podemos ver la señal bien. Así que nos vamos al tiempo por división. En la división de tiempo sí nosotros podemos aquí definir entonces qué tan grande. ¿Dónde está la división de tiempo? ¿Se acuerdan? Voltios por división, voltios, voltios, aquí está. No, entonces es hacia el otro lado. Aquí está. ¿Podemos ver efectivamente dónde empieza y dónde termina la señal? Sí. Sí, medio, sí. 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 Si no fuera el caso, entonces lo que nosotros hacemos es moverlo horizontalmente con este botón de posición. Miren. Lo muevo un poquito aquí, para acá, o lo muevo para acá. Vamos a buscar casi siempre que coincida con un eje. Ahora, la señal coincide en este punto y en este punto. Y mire, curiosamente es la misma del primer ejemplo. Estamos 5 voltios pico, 1 Hz. Entonces, estamos en voltaje por división. Nos dice el osciloscopio. Estamos a 200 microsegundos. Ajá, y que el división de voltaje es... Que tenemos 1 kHz. Ajá, estamos en acople de C a C, no, 7C. El coarse, ajá, fino. Invertir, no es necesario. Ahora entonces nosotros tenemos esta señal expresada aquí. Si contamos los cuadritos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Entonces 5 cuadritos por 200 microsegundos es exactamente 1 kHz. Y para el voltaje tenemos 1, 2.5, 2.5 cuadritos. Y estamos creo que a 2 voltios por división. ¿Eso nos Verificar da? 2.5, ¿va? Ajá. Ujú. O bueno, puede que la señal sea una señal de pico a pico. Entonces si tenemos 2.5 acá y 2.5 acá, son 5 voltios. Sí, creo Ujú. que el generador es pico a pico. Se suma. Ujú. Entonces 2.5 más 2.5 son 5 voltios. Y nosotros tenemos también ya la amplitud de la señal. Ujú. Que tiene 5 voltios pico a pico, ajá. O sea, 2.5 arriba, 2.5 abajo. Y que tiene 1 kHz de inicio a fin. Así es como nosotros vemos las señales. Podemos poner una cuadrada, solo así. No podemos poner una de este tipo, diente de sierra. Una trasciende. El ruido eléctrico, pues, parece que no lo generó. Y la señal arbitraria. Ah, mira, una señal de pulso cardíaco. Ujú. Eso es una señal arbitraria. Cuando las señales se mueven así, nosotros ocupamos este. Y miren, la detuve. Para una señal de este tipo, si nosotros quisiéramos leerla, tendríamos que identificar dónde comienza a variar. Dónde empieza esa variación. Entonces es más o menos, puede tomar el inicio de un ciclo aquí, en este punto, y finalizar en donde inicia el ciclo de la siguiente señal. Es decir, si yo tomara como inicio este punto de acá, tendría que tomar como final el de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Sí. Parece que está optimizado. Pero bien, vamos a ver. Entonces, autoset, vamos a ver. Que no tenga un auto de la señal. No, eso no nos sirve. Aquí tenemos un pulso completo, mira. Y siempre, digamos, en el mismo pedacito se corta. Sí, de hecho sí. Entonces el level down, faltó 60 segundos.
tiene 0.972 milivoltios a 100 microsegundos cada cuadrito. Una gran cosa. Si le doy print, en este caso me va a guardar la señal. Entonces yo puedo guardar el valor de la señal en pantalla. Y con eso establecemos para utilizarla después. De modo que si nosotros tenemos el simulador, pues podemos guardar valores de señal, y si no lo tuviéramos, pues al menos podemos verla. Este en el caso aquí del Tektronix, si se fija, la lectura no es tan complicada. Y mantengo el TAN, y se respeta lo que decíamos. El osciloscopio me da los valores ya como tal, pero nosotros podíamos calcularlo. ¿Alguna pregunta entonces con esto de la lectura en el osciloscopio? No. Profe, ¿Sí? ¿cree que puede regresar al inicio? Es que estaba haciendo los volados de los cuadritos del osciloscopio para entenderle más. Entonces yo solo quería copiar la parábola, como tomarla de ejemplo y poner el punto de inicio y el punto de final. Ahorita solo tengo que el periodo de inicio y finaliza. Lo demás Haz sintéticos, la presentación. La presentación. El multisinte, ¿no, Jonah? sí, el multisinte. Vale, la presentación al nomás terminar la clase se las comparto, eso no se preocupe, la va a tener. Vaya. Profe, y mire, los valores de estos de voltaje y todo eso ya van a estar dados para los de milisegundos. Sí, normalmente sí. Pues sí. Vamos aquí a la señal. Ahí estamos, muy bien. Bien, entonces, siempre y cuando nosotros podamos identificar las cantidades de divisiones, vamos a poder ver la variación. Ok. Sigue aquí el canal, ¿ve? Aquí seleccionamos el canal 1, los voltajes por división. Si lo queremos a 2 voltios por división, vamos a ver, 2. Ahí está en 2 voltios. Está en 2 voltios, 222. Me pasé. 2.5. 2 voltios. Ahí está en 2 voltios, ¿va? Ajá. Ah, sí, ahí sí. De modo que 2, 4, 5 voltios. Si lo quiero ajustar a 1 voltio, lo giro aquí. Ahora la señal va a tener 5 voltios, mire. 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, medio aquí, medio allá, 5 voltios. Sí. Entonces es una de las ventajas del osciloscopio. El osciloscopio real, cuando usted lo tiene, usted presiona la perillita y ella automáticamente lo ajusta al valor más óptimo, supuestamente. Bien, nos queda menos de 1 minuto. Nos vamos a volver a conectar un ratito, nada más para aclarar dudas. Vaya. Prof, que es un cristal oscilatorio o algo así como que vi. Cristal oscilatorio. Va, mire, esto ya se va a desconectar. Es una pieza de cuarzo. ¿Para Cuando qué sirve? como reloj. Cuando nosotros trabajamos con frecuencia, digamos el peak, por ejemplo.